El 50% del ingreso nacional se lo lleva Lima. Este es un país que hay que hacer una gran reingeniería y hay que generar oportunidades con los servicios operando y funcionando como debe ser. Nos comunicamos cuando habló Alberto Tarola, cuando dio su mensaje al Congreso, nos comunicamos casi de inmediato cuando habló del tema del gasoducto del sur. ¿De dónde salió este tema del gasoducto del sur de pronto, Pedro? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, en realidad en algunos medios, algunos articulistas han comenzado a levantar el tema. Eso no me parece casual. El asunto es conveniente para los peruanos, es viable económicamente hacer el gasoducto tal como lo dejó Odebrecht y sus socios. La respuesta contundente es no. Sería una locura hacer una obra de esas dimensiones que no se ajusta a la demanda del sur del Perú. Además hay otros problemas. El año 2017, el Estado, mediante un controvertido decreto de urgencia, asumió la posesión de estos activos que se quedaron, pero no la propiedad. Y ese tema va a ser resuelto por dos procesos. Un arbitraje donde la empresa española, que era socio de Odebrecht, demanda por $2.000 millones al Estado peruano, y aparte de eso hay un juicio penal que todavía no se ha resuelto. Entonces es una papa caliente, si cabe el concepto, y veo que el discurso de decir vamos a hacer esta obra me parece que no ha sido meditado, por decirlo menos, ¿no? Pero además, esto debería ser resultado de una mínimo de discusión previa, ¿no? Una evaluación técnica y económica, porque se puede atender las necesidades de gas para el sur peruano, incluido el nodo energético, simplemente extendiendo el gasoducto de Ica, y eso es mucho más barato que pretender continuar con esta obra que, repito, no se ajusta a el tamaño de la demanda. Y como no hay plata del Estado para pagarlo, porque hemos visto que originalmente había 2 líneas del metro que iban a trabajarse paralelamente. ¿Por qué se ha dejado una? Porque no hay plata, no hay caja en el Estado para asumir tremendas inversiones. Entonces, lo único que queda es el camino que legalmente es válido de hacer que el consumidor eléctrico asuma este costo. Si esa figura se aplica en este caso, estaríamos duplicando la tarifa eléctrica, porque es un montón de capacidad ociosa del gasoducto que no sería utilizada, y eso hay que pagarlo, porque nada es gratis. Ahora, la pregunta... Además, sí, perdón. Además tenemos el problema de confirmar las reservas, porque un gasoducto de esas dimensiones necesita por lo menos 6 TCFs. Eso no los da. ¿Qué significa eso? Tradúcenos al cristiano, por favor. Que significa que hay que confirmar las reservas probadas para la dimensión de ese gasoducto. Y eso tampoco se ha hecho, porque todavía no hay acuerdo con los chinos, que es el lote que daría más gas al Perú, pero que no se ha completado el trabajo exploratorio. Y otro tema también relevante, el precio del gas en ese lote, el lote de los chinos, es precio internacional. Entonces, por donde lo veas, el tema no cierran los números. Pero entonces, ¿cuál es la razón? Y además, ¿quién haría el gasoducto? Que es la pregunta más importante de todas. No, ya tú has dado todos los argumentos por qué no es, desde el punto de vista de la economía, de la salud de la economía nacional, envolvernos en este proyecto. Pero lo segundo es, ¿quién lo haría? ¿Odebrecht? No, definitivamente es un anuncio errado, que nos lleva a gastar dinero del Estado en algo que no se justifica, y es importante avanzar en lo que ya se ha hecho camino al andar. Estamos llegando a 2.000 vehículos en el Cusco con gas natural, avanzar en la masificación. Recién se ha aprobado a nivel de comisión la tarifa nivelada, falta que lo apruebe el Pleno después de un año, Nicolás. Eso permitiría algo que es extraordinariamente importante, que es hoy día son 4 millones los peruanos beneficiados con el gas. Podemos duplicar a 8 millones sin necesidad de embarcarnos en un elefante blanco. Claro, porque además acá hay una discusión más de fondo, ¿no? Que es cuál es el uso más razonable y apropiado de los recursos que tenemos. Es decir, ¿en qué vamos a invertir el dinero que tenemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿No es cierto?
¿Qué es más urgente? Como lo fue en algún momento. ¿Era más importante la refinería de Talara que la masificación del gas o que la construcción de infraestructura, por ejemplo, no? Es muy importante que cada sol del Perú que se gaste en adelante sea absolutamente bien hecho y bien justificado. Ya el Perú no aguanta más maltratos, mi estimado Nicolás. Ya estamos viendo la indignación de la gente, sobre todo en regiones, porque los servicios son muy diferentes en su calidad en el Perú y hay gente que no tiene las oportunidades que se tienen y el centralismo ya nos agobia en Lima. El 50% del ingreso nacional se lo lleva Lima. Este es un país que hay que hacer una gran reingeniería y hay que generar oportunidades con los servicios operando y funcionando como debe ser. Hay que comprometer más recursos en educación, en salud, pero hay que tener técnicos probos y preparados en cada una de las especialidades para sacar adelante un país equilibrado y un país que todo el mundo sienta que le ha dado las oportunidades de salir adelante. Y eso se puede hacer. En energía, el trabajo está en energías renovables y masificación del gas natural. Esa es la transición energética justa y eficiente, pero tal como se hacen estos anuncios, que es volver a un tema que ya ha sido evaluado, que es una papa caliente, que es materia de un proceso penal, es dar vueltas en círculo y no dar soluciones a la gente. Claro, no, además tienes, yo parezco loco ya, mi querido Pedro, por la reiterado regreso a este tema. Es decir, nosotros tenemos cobre, tenemos plata y tenemos oro, que son los principales conductores de electricidad que el mundo está requiriendo. Eso nos convierte en una especie de Arabia Saudita por los próximos 30 años si hacemos las cosas correctamente. Ahí hay que meter el dinero, Pedro. Ahí hay que invertir. Lo que dices es totalmente cierto, porque el Perú tiene la capacidad de ser el líder mundial en exportación de cobre en medio de la cuarta revolución industrial, porque hoy se usa 3 veces más cobre que hace 20 años. Estamos frente a una situación extraordinariamente importante y el Perú se dispara a los pies. Estamos frente a un crecimiento de las actividades ilegales que no pagan impuestos, que dañan el medio ambiente. El Perú se nos está yendo de las manos cuando tenemos todo para ser líderes en la región y darle a todos los peruanos igualdad de oportunidades, cualquiera sea su color, origen o lugar donde vive. Por supuesto, lo que tienes que hacer no es solo construir, por ejemplo, se estaba hablando del tren, del corredor minero, ¿no es cierto?, que podía no solamente trasladar mineral, resolver los conflictos sociales con las comunidades con respecto al tema del traslado de mineral, que además tiene que ser parte de un acuerdo con las comunidades para hacerlas parte del negocio, para que sean beneficiarias, para que las comunidades que están asentadas sobre proyectos mineros sean ricas y que sean ellas las principales defensoras de los proyectos mineros porque se están beneficiando ellas directamente de lo que está bajo sus pies. Pero ahí hay que hacer ferrocarriles para sacar, ¿no es cierto?, el mineral, hay que hacer puertos, pero también hay que hacer industria, hay que agregarle valor a nuestro mineral. Mira, Nicolás, solo recordar la experiencia de Piura. Tambo Grande se dice que tiene el doble de lo que ha tenido el proyecto Yanacocha en oro. Pero en lugar de hacer el mineroducto, que fue la propuesta original de la empresa francesa hace ya cuántos años, sin tocar para nada la agricultura ni los limones de Piura, tendría unos ingresos extraordinarios. Lo mismo ocurre en el sur. O sea, tenemos tecnología y condiciones para hacer que el Perú ponga en valor sus recursos, haciendo que por primera vez en la historia este dinero vaya a la gente, haciendo que la educación, los servicios básicos y un tema crítico que es la nutrición, porque 4 de cada 10 niños no tienen el alimento necesario. Corrigiendo esos errores estructurales, el país tiene la cancha plana para que la gente esté contenta, porque eso es algo que podemos hacer. Los extranjeros se quedan impresionados. Un país con tantos recursos, ¿por qué es tan mal manejado? Claro, y como tú señalaste en algún momento de esta entrevista, una de las decisiones que hay que tomar es cuáles son las prioridades. Incluso tú me mandaste un cuadro, ¿no es cierto?, sobre el tema de las prioridades. O sea, ¿dónde vamos a poner el dinero de todos los peruanos? Esa es una discusión seria. Eso no lo puede hacer. Yo no sé qué es una guiñada de ojo de Alberto Tarola Odebrecht, es un intento de darle un mensaje al sur que estaba convulsionado y sigue convulsionado hoy, pensando que si le das el gasoducto la gente se va a calmar. Yo no sé cuál ha sido la motivación,
pero claramente no ha sido consecuencia de una reflexión serena sobre qué hacer con nuestros recursos, ¿no? Y es más, en estos momentos ya hay una inversión privada que permite llegar a no menos de 25,000 hogares en el Cusco con el gas, y falta el acuerdo administrativo. Y en lugar de pensar en solucionar el tema de hogares, sobre todo fuera del casco histórico, para no afectar el patrimonio tan importante arqueológico que se tiene ahí, en toda la parte moderna del Cusco y también en la ciudad de Quillabamba se puede llegar con el gas natural, que es un reclamo desde que comenzó. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, mi querido Pedro. Te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido como siempre muy gentil.